palabra del Señor, por supuesto, que es una frase, lema en todos los cristianos, y es importante hablar de ella para que en medio de este tiempo nosotros conozcamos lo que es verdadero, puesto que vamos a hablar de esta expresión que dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14, que somos más que triunfantes en Cristo. Amén, aleluya. Y por el hecho de que muchas veces no entendemos lo que esto realmente significa, esta maravillosa palabra de Dios, esta esencia de nuestra vida cristiana, se convierte más bien en una utopía y no en una realidad de vida que transforma y que determina nuestro destino. Amén. Entonces leemos esta palabra y acompáñenme en la lectura. Solo la primera parte, aunque vale decir todo el texto en realidad. Dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Que Cristo siempre nos lleva como triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Nosotros vamos dejando en nuestra vida un perfume, una estela de la gloria de Dios, y ese perfume tiene que ver con el estilo de vida que nosotros vamos llevando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo los invito esta mañana a que nos sumerjamos con esta palabra puntual y la mastiquemos muy bien en nuestro corazón, para que esta palabra se convierta en una realidad en tu vida, para que seas un vencedor, una vencedora, un triunfante en el Señor. Pero como yo le he puesto como título a este mensaje, triunfantes de verdad. Amén. No esos que están aspirando a un triunfo, no esos que lo miran desde lejos, no esos que es una especie de competencia o algo que demostrar en la vida, sino que sea la característica esencial de tu vida porque lo entiendes. ¿Estamos dispuestos? Ore conmigo. Padre, aquí estamos esta tarde desafiados, Señor, ante el mundo, el diablo con sus persecuciones y estrategias, también detrás nuestro, pero gracias a ti, por ti y para ti, aquí estamos esta mañana, Señor. Y, Señor, queremos vivir una vida de acuerdo a ti, y una vida, Señor, de consecuencias, las consecuencias de tu gracia sobre cada día nuestro. Por eso nos inclinamos delante de ti en esta hora y oramos por ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento una vez más, para que estemos entendidos, para que sepamos, para que seamos gente, Señor, que sabe, que tiene, Señor, una palabra para la vida. Dios mío, aquí estamos y te rogamos, ilumínanos esta mañana, para que podamos comprender esta palabra de tal manera que esta palabra sea una realidad absoluta, y que por todo lugar donde nosotros nos movamos, Señor, vayamos dejando el perfume de la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es nuestra victoria. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y queremos escuchar tu voz. Declaramos tu bendición en el nombre de Jesús y en la presencia gloriosa del Espíritu Santo, Padre. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Gracias, Señor. Entonces, nosotros vamos, dice la palabra, de triunfo en triunfo. Vamos de triunfo en triunfo. Y esta es la esencia de nuestro caminar en Cristo, mis amados hermanos. Es la esencia de nuestro caminar en Cristo, porque esto define el carácter de la naturaleza que nos mueve interiormente para que nuestra vida se manifieste como es en su esencia creadora, se manifieste en el mundo que nos rodea. Vamos de triunfo en Cristo para que el Señor se glorifique ahí en medio de nuestras adversidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero se trata de que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.
Y entonces esto no sea simplemente un mero lema de vida que estamos tratando de hacer realidad, sino que sea una realidad absoluta. El asunto es cómo nosotros llegamos a ser verdaderamente triunfantes en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las características esenciales de esta vida para que precisamente esto, pues mi hermano, este triunfo en Cristo Jesús sea nuestro triunfo de vida? Tú seas uno que vence continuamente en tu vida, porque el Señor se está manifestando a través de ti. Es tan importante entender esto, porque si yo soy consciente de que Dios está en mí y todo lo que me sucede a mí es para que yo pueda mostrarlo a Él, mucho más van a darse cuenta los que me rodean de que Dios existe. Van a haber menos ateos en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Por qué hay tantos ateos en el mundo? Porque muchas veces quienes portan la gloria de Dios no la muestran como debieran. Amén. Entonces se trata de que nosotros vayamos de triunfo en triunfo. Que cada situación nos demande una razón de fe que plantee de nuestra parte, no una necesidad, sino una exigencia frente a esa circunstancia, y me haga decir a mí, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces me meto en la pelea, me meto en la batalla. Por eso nosotros tenemos que salir de esa cultura religiosa que ve a Dios como el mago de Oz, ¿no es cierto?, que está pendiente de buscar o pendiente ese Dios de qué es lo que necesitamos para correr detrás de nuestras necesidades. No, es un Dios que tiene propósitos para nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Entonces, Dios está pendiente de ti porque te ama y tiene propósitos para tu vida. Por lo tanto, mi amado, nosotros tenemos que estar entendidos de eso. Dios no es el mago de Oz, ni nada por el estilo. La vida en Cristo no es una fantasía o no es una ilusión. Tú no te ilusionas con Dios. Tú tienes certezas en Él y tienes que manifestarla a través de tu vida. Y precisamente las circunstancias en las que te ves son para mostrar cuán grande es tu Dios. Famosa frase: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. ¿Le gusta esa frase? A mí me encanta. Buena frase para la oración. Entonces, caminar en Cristo no es una cuestión de sueños que a ver si se hacen realidad. No es cosa de soñar en Dios, mis amados. Es cosa de proyectarse en Dios. Aleluya. Sí, Dios pone sueños en tu corazón, pero para que esos sueños se hagan realidad. ¿Sí? Como si fueras un gran lente proyector que va a reflejar las ideas que Él tiene para que a ti te vaya bien en torno a los propósitos que Él tiene para tu vida. Gracias, Señor. Entonces, la vida en el Señor no es una cuestión de ideales inalcanzables, no es de plantearnos cierto estándar. La palabra de Dios es la verdad que fija un rumbo y ese es nuestro referente. Gracias, Señor. Entonces, la vida en el Señor es un llamado a ir siempre más allá de nuestras fuerzas. Y ahí entramos en tierra derecha. La vida en el Señor es una vida, es un llamado de Dios para ir más allá de nuestras fuerzas, porque se trata de que tú estés alineado, conectado con la omnipotencia de Dios. Amén. Que en medio de tu debilidad Dios se haga fuerte y se manifieste en tu vida. Entonces, es un continuo reto a traspasar nuestras debilidades y trasfondos personales. No importa cómo te criaron, no importa cuánto te faltó, no importa si antes metiste las patas hasta fondo o no, no importa cómo ha sido tu historia, en Cristo Jesús soy nueva criatura. Y esto tiene que pasar de ser una frase simplemente en tu vida a ser una realidad cada día, porque eso va a hacer la diferencia en tu mundo. Eso te va a dar a ti las agallas que tú necesitas para enfrentarte a la vida que Dios tiene para ti. La vida que Dios tiene para ti, humanamente hablando, no es fácil.
que es una vida de renuncia, es una vida que no tiene que ver con comodidades, es una vida de continuos desafíos. Aleluya. Tú encuentras todo el bienestar de Dios para nosotros. Dios no nos llamó a estar miserables, pobres, necesitados. Dios nos llamó a ser triunfantes. Amén. Pero ese triunfo no se puede convertir en todo el sentido de tu vida, de que tu vida en el Señor sea para tener cosas, sea para no tener preocupaciones. Tu vida en el Señor sea para mostrar la gloria de Dios. Y todo lo que tú obtengas en Él, tú estés absolutamente desprendido de eso, porque el Señor da, el Señor quita, para Él sea la gloria, que sus planes se cumplan. No estás dependiente de lo que tienes, estás dependiente de quién eres, para quién eres, por quién te mueves. Amén, hermanos míos. Entonces la vida en Cristo no es anhelar o desear algo que se haga realidad. Tú no tienes que anhelar que se haga la realidad de Dios en tu vida. Tú tienes que vivir para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. ¿Lo está entendiendo? Por esto es que quiero hablarles acerca de cuáles son las características de una vida triunfante en el Señor, para que tú sepas hacer la diferencia. ¿Qué es lo que la vida, tu fe en el Señor nos está demandando continuamente? Para que tú respondas a ello adecuadamente y andes por argumentos, por razones concretas y tengas una palabra de Dios para tu vida. ¿Le gusta eso? Aleluya. No te quiere ver el Señor necesitado. No te quiere ver el Señor rogándote o rogándole a Él por cosas que Él ya te ha dado. Él quiere verte confiado en el Señor, desprendido de toda la necesidad de este mundo, porque sabes que papá cubre todas tus necesidades. ¿Verdad que sí? Entonces no te vayas a convertir en uno de esos que anda buscando a Dios para que Dios le arregle el futuro solamente. No andes buscando de eso o para eso a Dios. Dios tiene arreglado tu futuro. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ese futuro tuyo tiene un propósito en Él. Tú tienes que descubrirlo, porque ahí está la cosa de tu felicidad, ahí está la cosa de tu realización poderosa y espiritual, porque dejaste de ser una persona natural, común y corriente. Ahora eres una persona que camina un camino que va dejando una estela de la gloria del Señor. Y tú tienes que descubrir lo que Dios te da, todos los dones que Él te da, toda la provisión que te da. Lo tienes que descubrir en el día a día, porque vives una aventura con el Señor. Y una aventura muchas veces implica renuncias, implica incomodidades, implica incertidumbres que no sabes. Pero cuando tú vas a ello, tú tienes un argumento consistente. Tú sabes hacia dónde vas y vas dispuesto, cueste lo que cueste, a cumplir con eso. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir con el Señor, cueste lo que cueste? Para eso tú necesitas una convicción dentro de ti. No puedes vivir necesitado. Tú tienes que disponerte y guiar tus sentimientos. Esa es la cosa, guiar tus sentimientos hacia una seguridad en Él. Amén. Aunque no te sientas completamente capaz, aunque te sientas muy necesitado en algunas áreas, tú sabes que papá te ayudará y abrirá camino para ti. ¿Qué hace la diferencia en uno que anda por ahí tratando de buscar algún éxito en el Señor, algún triunfo? Dios bendíceme en esto que voy a hacer, Dios ayúdame en esto que voy a hacer. Y uno que está seguro que todo lo que haga va a ser primero para la gloria de Dios, por lo tanto va a tener el respaldo de su gloria. Amén. Ser una persona continuamente retada al desafío de mostrar la grandeza de Dios en medio de sus días. Gracias, Señor. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con algo determinante y el gran problema que tenemos todos los seres humanos. El triunfo en Cristo tiene que ver con obediencia y sujeción. Amén. Ese es el verdadero triunfo. Alguien que realmente triunfa en el Señor en esta vida
es alguien que tiene claro quién es el Señor en este mundo. ¿Quién es el que te guía? Está bajo subordinación, está bajo sentido de obediencia puro. Tú vives y existes para obedecer al Señor. Amén. Porque sabes que la base del pecado, que es lo que nos separa de la gloria de Dios, está en esa soberbia que insiste en hacer mi propia vida, en andar de acuerdo a mis emociones. Y con eso, cuando yo soy soberbio, cuando ando de acuerdo a mis propias necesidades, uso a Dios para que Dios bendiga mis planes y no me someto a Él en toda circunstancia para que en mi vida se revelen sus planes. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, bajo esta idea siempre de soberbia, Dios se convierte en el siervo de nuestros sueños. Y aunque suena tan feo, es una cosa propia de la religiosidad. El Dios con minúscula que se convierte en un siervo de nuestros sueños. Y haz esto, Señor, y haz esto otro, y cuando no resulta, Dios, estoy enojado contigo porque tú no me concediste tal cosa. Pero aquí se trata de que tú enfrentas la vida y vas en el triunfo de Cristo para demostrar en primer lugar quién es el Señor del cielo y de la tierra. Amén. Y pase lo que pase, tú sirves a tu Señor de gloria. Gracias, Señor. La esencia del triunfo en Cristo entonces está en esto que dice, por favor, Romanos capítulo 14. Me encanta esta expresión de la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Rafaelita, mira, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Lo entendió? Contrario totalmente al humanismo de este tiempo. Yo vivo para mí, yo vivo para descubrir mi verdad, y Dios está para satisfacer mis deseos. Eso es lo que dice el humanismo. Pero la palabra dice: ninguno vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Luego dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. O sea pues, que vivamos o que muramos, para el Señor somos. Amén, hermanos míos. Para Él es todo, para Él es tu despertar, para Él es el sentido de tu vida, para Él son las grandes resoluciones, las grandes decisiones, los grandes ánimos que tú tienes que tener, es para Él. Porque Él es la corona de todo. Tú ya no eres el que tiene la corona, es Él el que tiene la corona. Aleluya. Y Él es el centro de tu vida. Entonces tú vives para que su gloria se muestre a través de ti. Tampoco vives para que Él tenga éxito, porque Dios no está buscando un éxito a través tuyo. Dios está mostrando, te eligió para que a través de ti se muestre su gloria y tú te realices en ello. Él quiere compartir contigo porque te ama su gloria sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, sobre todas las circunstancias. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Entonces Dios no te anda buscando a ti como que si estuviera necesitado de alguien en quien depositar cierta gracia para que sus sueños se cumplan. Dios ya tiene todos sus sueños cumplidos. Están en Cristo, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Señor. Por lo tanto, tú eres un instrumento de su gloria. Privilegiado, por cierto, porque lo portas a Él. De modo que el verdadero sentido entonces de nuestro triunfo en Cristo tiene que ver con ¿qué? Con la obediencia y sujeción al Señor. Amén. ¿Para qué vives? ¿Para qué despiertas? Para obedecerte, Señor. Para descubrir tus planes, para andar en tus ideas, no en las mías. Mientras estemos unidos al Señor en obediencia y sujeción, somos más que vencedores. ¿Me entiende o no? Mientras estés unido en obediencia y sujeción, el pecado nunca se enseñoreará de ti. ¿Por qué el pecado no se va a enseñorear sobre ti?
pese a que estás en la naturaleza de pecado. Todavía el muertito resucita. Amén. ¿Por qué no se va a enseñorear el pecado sobre ti? Porque tú estás bajo el señorío de Cristo. Aleluya. E insistes entonces todos los días, le dices al mismo, no te vayas a salir con la tuya. Vamos a buscar la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Sí, Señor, todos los días tú tienes que encontrarte cara a cara con ese personaje que quiere salir con la suya, pero lo vas a agarrar de las mechas y lo vas a meter a subordinación a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Le saqué un aplauso, significa que creyó. ¿Entiende? Entonces, la primera cosa que muestra nuestro triunfo en Cristo Jesús es que nosotros estamos bajo obediencia. No te mandas solo. No andas convenciendo a Dios de tus planes. Estás tratando de convencerte a ti mismo, sujetar tu naturaleza, tu vida, tu naturaleza humana, sujetarla a los planes de papá. Todo lo comparas con eso. ¿De acuerdo, hermanos míos? En segundo lugar, tiene que ver, hermanos míos, con una gran virtud. Triunfo en Cristo tiene que ver con atrevimiento, no tiene que ver con cobardía. Amén. Entonces, los que triunfan en Cristo son los que están dispuestos a ir y que sus vidas sean la demostración de un triunfo. Yo no voy a buscar un triunfo en Cristo, yo voy a demostrar el triunfo en Cristo. ¿Me entiende la diferencia? Aleluya. El triunfo en Cristo solo puede verse y manifestarse a través del cómo tú te atreves a vivir. Y vuelvo a lo que reiteradamente les planteo desde aquí. La oración no puede ser para ti una evasión. Un Señor, bendíceme porque estoy aproblemado y cuídame de esto y de esto otro y cuida a mi familia. Parece muy santo lo que te digo y lo que insisto en decirte todas las veces. Pero eso no tiene nada de fe ni nada de santo. Porque cada vez que usted le dice a Dios, Dios mío, cuida a mi familia, usted está yéndose en contra de la naturaleza de Dios. Que Dios te ama y que Dios cuida a tu familia. Que Él está todos los días contigo hasta el fin del mundo. Amén. Entonces por eso estás allí pasivo, esperando que algo suceda para tú hacer algo. Padre, gracias por mi familia. Esta es la oración del que cree y del que se atreve. Gracias por mi familia. Declaro tu bendición sobre ellos. Declaro que están cubiertos y enfrento este día confiado, no importa lo que venga. Si viene un tumor, si viene una enfermedad, si viene un ladrón, si viene una inconveniencia, aquí estoy yo, papá, para atreverme a meterme en esa situación, porque yo sé que tú me llevas en triunfo, ¿sí o no? Y esa es la disposición y la actitud que todo creyente verdadero tiene que tener en este mundo. No puede ser la fe una evasión en tu vida. La fe es un arma de confrontación. La fe es para apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. No es para que te pongas el escudo encima. Ay, que el maligno no me pegue, que el maligno no me pegue. Agarre a escudazo al maligno y avance en su vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces no puedes pretender vivir en el triunfo de Dios o en el triunfo que Dios tiene y compró para tu vida, esperando que algo suceda sin que tomes una iniciativa para el cambio. Resulta que la vida te está demostrando hace rato de que como lo estás haciendo, la cosa no va por ese rumbo. Amén.
Resulta que la vida te está diciendo hace rato, la vida que tienes te está diciendo hace rato, que ese tipo de actividad que tú desarrollas no es próspera. No tiene que ver con lo que Dios tiene para tu vida y Dios dice en su palabra. Entonces tú te quedas ahí pasivo y dices, Dios mío, ayúdame. Interviene, Señor. ¿Y por qué no intervenís tú? Te dice el Señor. ¿O no te he dado fe para ello? Amén. No te he hecho un llamado. ¿O no te bendigo yo? ¿Te bendice el Señor a ti? El Señor te bendice en todo lo que tú hagas. Amén. No es en todo lo que tú anhelas. No es en todo lo que tú necesitas. La bendición de Dios es para que la necesidad sea cubierta por una iniciativa de fe. ¿Cuántos quieren un trabajo mejor? Usted tiene que ir y tomarlo. Tomarlo primero en el Espíritu y luego ir a buscarlo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Estoy dando algunos mensajes aquí. Tienes que atreverte, hermanos míos, porque la vida del triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro, se trata de manifestar una victoria continua en el atrevimiento. Yo me atrevo a vivir porque alguien de los cielos, el Padre de la Gloria, me ha despejado el camino. Yo tengo autoridad para moverme en este mundo. Yo tengo propiedad de parte de Dios. No soy perfecto todavía. Soy de carne y a veces soy de más carne que más hueso. Sí, es cierto, pero el Señor está conmigo. Me atrevo, aunque me faltan tantas cosas, porque el cobarde siempre lo quiere tener todo primero. ¿Sí o no? Riesgo mínimo. Sustos mínimo. Porque el miedo, el temor, solo trae limitación. Por eso condicionan las cosas. Pero el que se atreve no tiene condiciones. El que se atreve es violento. Y el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. O sea, solo los que se atreven a ir más allá de su fuerza, más allá de su propia conveniencia, porque muchas veces es muy conveniente la comodidad de no creer. Porque creer implica el precio de morir a tu incredulidad. ¿Sí o no? Imagínale que te enfermas grave, trágico, tumor, viene un cáncer sobre ti. Entonces tienes dos opciones. Enfrentas ese cáncer seguro de quién es tu sanador, diciéndole tú a esa enfermedad quién tú eres para moverte en esa enfermedad, para tú elegir los tratamientos, para tú determinar tu destino. O te sometes a la enfermedad y te resignas en eso. Una es valentía, uno es atrevimiento, lo otro es postergación, es cobardía, es quedar reprimido, es quedar condicionado. Para quien está en Cristo nunca hay límites. ¿Cuántos lo saben? Porque Dios es ilimitado. ¿Dónde sale eso, pastor? Al que cree, todo le es posible, ¿sí o no? Dele un aplauso al Señor por eso. Entonces, amada iglesia, tenemos que disponernos al atrevimiento, salir del status quo, salir de la comodidad que busca la carne. Por eso buscamos a un Dios que nos escuche. Dios mío, escucha mi clamor. Escúchanos, Señor, te rogamos. ¿Lo dijo alguna vez? Y todos a corito. Qué cosa más absurda, ¿no es cierto? Y ahí dependientes si Dios te escucha o no. ¿Te escuchará Dios?
Si es tu papá que te ama, ¿sabes por qué te escucha Dios? Porque está tan cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Sabe todo lo que te pasa porque es omnisciente, pero está presente en tu vida, en su omnipresencia. Aleluya. Entonces, hermanos míos, solo tienes que atreverte. Tú tienes que determinar en esta vida, de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que va a suceder. Sí, hermanos míos, cuando aparece algo que te es incómodo, algo que no te conviene, sujetas esa situación a la voluntad de Dios. Y desde esa perspectiva enfrentas la vida. Enfrentas la vida siempre para atreverte a ir más allá. Si no, lo que la carne te va a llevar a hacer es buscar una manifestación en donde tú y tu casa estén felices. ¡Ay, qué bonito! Todos sonrientes, sin ninguna necesidad, sin ninguna cosa. Pero eso no es el camino en el Señor. En el camino del Señor hay provisión, en el Señor hay abundancia, en el Señor hay gloria, hay grandeza, pero también está lo otro. Y el camino sigue siendo el mismo. Y Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos lo creen? Ahora tú tienes que atreverte a andar en ese camino, que tiene dos manifestaciones. Amén, iglesia. Aleluya. En tercer lugar, el triunfo en Cristo no solamente tiene que ver con atreverse, sino que tiene que ver también, no puede haber atrevimiento si primero no hay conocimiento. Amén, iglesia. Por lo tanto, tienes que decidir todos los días salir de tu ignorancia. Por cuanto mi pueblo desconoció, ¿sí? Fue ignorante, fue absorbido por el mundo, fue absorbido por sus batallas, fue despojado de la gloria. La ignorancia es la esencia de la confusión, y la confusión es la ruta del extravío. Acuérdate de eso. Siempre la ignorancia va a manifestar siempre en tu vida confusión. Va a traer ¿qué? Todo el que está confundido. ¿Por quién voy a votar? Tema contingente absoluto, ¿sí o no? A más remate, no tenemos uno, ni dos, ni tres candidatos. Si hay país que tiene tantos candidatos en este mundo es Chile. Somos campeones del mundo para las elecciones presidenciales, parece. Lleno de incertidumbre. Porque nos dejamos llevar por las masas y por las opiniones. ¿Le ha preguntado a Dios usted? ¿Tiene un argumento consistente? ¿Quién es? ¿Por quién usted tiene que votar? Esto es para la próxima semana el mensaje. Pero tenemos que estar ¿por qué no? ¿Por qué estamos allí? Porque ignoramos. Y como ignoramos estamos confundidos. No sé. Entonces decimos la típica, que sea lo que Dios quiera. ¿Cierto? Y es bueno eso, pero también es malo, porque yo me abstengo. Entonces, la peor es, entonces no voy a votar. ¿Sí? Tenemos que ser gente que no es ignorante. La ignorancia, mis hermanos, desconoce, obvio. Por lo tanto, no tiene ni opinión ni tiene argumento consistente. Se deja llevar. Se deja llevar por la masa. Y usted sabe que la masa, sobre todo en el contexto de lo que estamos hablando ahora, la masa en este Chile hace rato que está oliendo mal, ¿sí o no? Es una sociedad que está afectada por las circunstancias. ¿Quién hará la diferencia? Gente que sabe, gente que tiene una opinión, gente, y para tener una opinión y para saber qué hay que hacer, usted no tiene que cerrar los ojos, cruzar los dedos y esperar que el conocimiento venga como una brisa.
Eso es una falacia. Nadie recibe conocimiento por un mero soplido. Recibe el conocimiento cuando usted se dispone a estudiar, cuando usted chuja el mate, cuando usted se pone a indagar. Amén, iglesia. ¿Cuándo va a tener más conocimiento de Dios y argumentos contra el diablo y argumentos contra el mundo? Cuando la palabra que prima en tu vida es la palabra de Dios, porque la conoces. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, la verdad del ignorante se sustenta. ¿Dónde se sustenta la verdad del ignorante? En lo que oye nomás. Y de allí agarra algunas. Y lo triste es que uno retiene, cuando es brillante, el 10% de lo que oye. Entonces lo que tienes retenido es mínimo. Por eso no puedes hacer. Por eso no sabes en el fondo cómo confrontar a Satanás frente a sus acusaciones y a sus mentiras. Y depende 100% de la oración de otros. Y si los otros no son suficientemente espirituales y conocedores de la palabra de Dios y del movimiento de Dios frente a la adversidad en este mundo, entonces estás hasta las masas. ¿Verdad que sí? Por eso tú tienes que salir de la ignorancia, iglesia. Tienes que ser una persona que conoce. Fíjate que se usa en nuestra jerga. ¿Has escuchado por ahí? Sí. ¿Cómo está esa familia? Tan complicado, pero son conocedores. ¿Lo has escuchado? Son conocedores. Las winchas no conocen ni una, porque si conocieran no andarían caminando solo. Amén. La ignorancia te aísla y aislado te da duro, porque tú no tienes opinión, porque tú no tienes argumentos. La fe es un argumento consistente de que es Dios. Es pues la certeza, es pues la convicción, amén, de que Dios dice en su palabra. Por eso viene por oír, ¿qué cosa? Oír la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, tu suerte, hermanos míos, en esto del triunfo en Cristo, tu suerte no depende de cómo se den las cosas. No depende de cómo. Y eso es lo que tú tienes que saber. ¿Cómo te va a ir en eso? No es cuestión de la suerte, sino cuando tú sabes, es cómo te va a ir. Es cuando tú sabes quién sustenta tu suerte. Amén. ¿Quién la sustenta? ¿Cómo se va a dar? Mira el Salmo. Mira qué lindo este Salmo. Salmo 16:5. Por supuesto. Este es el argumento del que sabe en Dios y se puede mover con confianza y todo atrevimiento y todo conocimiento. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado. Amén. Otra versión dice, eres tú el que sustenta mi suerte. Mira, Dios, ¿cómo me va a ir? No, Señor, yo sé cómo me va a ir, porque eres tú el que me sustenta. Aleluya. No soy un suertudo meramente, soy uno que va en la suerte de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Lo está entendiendo? Entonces tienes que ser alguien que se esfuerza por conocer de Dios. Gente que tiene argumentos para vivir. Amén, mis hermanos. Aleluya. 4. De 5 nomás. Paciencia. 4. ¿Con qué tiene que ver el triunfo, no, Señor? Tiene que ver, escucha bien, el triunfo en Cristo tiene que ver con provisión, no tiene que ver con necesidad. Amén. Usted en Dios era un necesitado. Buscó de Dios, recibió del cielo. La esencia del Evangelio. Él vino a dar buenas nuevas. ¿A quiénes vino a dar buenas nuevas? A los pobres. ¿A quiénes vino Dios a dar buenas noticias?
a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no tenían sustento, porque los pobres no tenían posibilidad de desarrollo. Amén. Porque los pobres estaban, su corona era necesitado, era ese su título. Por lo tanto, no podían tener. Y el principio de la vida dice, al que tiene le será añadido más. El pobre no tiene, no le puede ser añadido. El pobre está preso de su pobreza, está siempre allí, sujeto a esa necesidad. Entonces no puede aspirar a tener, porque no tiene. Entonces Cristo viene para suplir tu necesidad. Entonces dejaste de ser un necesitado. Ahora la razón de tu vida es la provisión. Tenemos que dejar de ser gente necesitada, mis hermanos. Amén. Tiene que dejar de ser gente necesitada. Usted tiene que comenzar a ser desde su corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Cómo se van a pagar tus cuentas? ¿Cómo se van a pagar? Algunos, es tanto el asunto hoy en día. Me meto en las patas a los caballos, pero me meto. Que de repente proclamamos el evangelio de los milagros al por mayor. Y decimos, ¿cuántos están necesitando un milagro económico? Todos necesitamos un milagro económico. Entonces, venga por su milagro. Entonces yo pongo leche a la campaña del milagro económico para su vida. Y usted viene como un zombie, todo necesitado. Dios mío, cubre mi necesidad. Dios mío, cubre mi necesidad. Y hazme el milagro. Como los milagros funcionan por acto soberano. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? ¿Cómo funcionan los milagros? Por acto soberano de Dios. Dios es el que los concede. Dios es quien da. Por eso tenemos que tener nosotros fe, porque estamos alineados con Él. Pero es por acto soberano. Entonces, algunos reciben y otros no reciben. Algunos tenía 80 millones de deuda y fui al banco y ya no tengo nada. Bonito. Suele suceder. Y fijamos eso como nuestro patrón. Y entonces nosotros desarrollamos nuestra vida bajo ese estilo de conciencia. Necesitado yo, estoy buscando un milagro de Dios. Ahora, ¿cuántos creen en los milagros de Dios? Yo creo todos los días. Amén. Y estoy expectante a que Dios haga algo sobrenatural en situaciones en mi vida. ¿Estamos claros con eso? Pero no soy un necesitado. Resulta que a veces la necesidad tiene que cubrirse por otros medios. A veces la necesidad tiene que cubrirse por el esfuerzo de involucrarse con la misma necesidad y confrontarla. Bendito sea Dios, me gozo en Él si de repente salió algo extraordinario, algo sobrenatural y la adversidad se desapareció. Bendito sea el Señor. Pero bendito sea el Señor también si la adversidad tuvo que confrontarse, si la necesidad tuvo que enfrentarse a un argumento mío de justicia y de provisión. Que trabajando yo con conciencia, que trabajando yo con inteligencia y buscando la grandeza de Dios, proclamar la grandeza de Dios, la cosa se resolvió. Amén. Por eso tú tienes que ser una persona de provisión. Porque el que está provisto, provee. ¿Escuchó eso? El que está necesitado nunca le alcanza, nunca puede dar, nunca tiene y nunca se cierra el círculo. Siempre está abierto ese que está necesitado. La generosidad no puede ser la característica de su vida. ¿Cuántos dicen tantas veces, cómo quisiera yo ser generoso y poder dar a las necesidades de otros? ¿Se ha fijado? Siempre es un anhelo. Pero el que está provisto no tiene temor y da. Y luego recibe. Y allí se cierra el círculo. Y usted anda. Y usted camina. ¿Me entiende? Eso es vivir en triunfo, mis hermanos. Vivir en triunfo entonces no es el anhelo a ver si Dios me provee, a ver si Dios me hace un milagro. Bendito sea Dios. Tengo la expectativa porque Dios es Dios de milagros. Pero yo no dependo de eso.
Yo dependo de su palabra. Aleluya, de su palabra. No sé si me alcanza a entender para que no caiga en contradicción. ¿Vale? Le dejo el reto para que mastique el mensaje después. Y si lo duda, pregúntele a su pastor. ¿Me entiende? Por último, ¿cómo tú vives en triunfo? ¿Cómo es que tú vives en triunfo, mi hermano? El triunfo en Cristo. Entonces, resumen, déjeme ir ahí rapidito. El triunfo en Cristo tiene que ver ¿con qué? Con una cuestión de obediencia. ¿Sí? Obediencia y sujeción. Usted es obediente y se sujeta. Tiene que ver con atrevimiento y no cobardía. Tiene que ver con conocimiento y no ignorancia. Tiene que ver con provisión y no necesidad. ¿Me está entendiendo? Y tiene que ver, hermanos míos, con un lenguaje y no con palabrerías. Es interesante. Un lenguaje. Palabras consistentes que tienen una definición clara. Las palabrerías suelen convertirse en garabatos. La palabrería es una deformación del lenguaje, porque son palabras que no tienen frutos. Palabrería se define como palabras que no tienen frutos, literalmente, que no tienen un futuro, un sustento consistente, porque son dichos nomás. Resulta que la mayoría, lamentablemente todavía, de los creyentes, yo creo en el avivamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que va a traer es un vuelco a la palabra, y van a haber creyentes con palabra de Dios en su boca. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero todavía estamos llenos de dimes que te diré en Dios. El Señor es conmigo. ¿Y dónde dice eso? ¿Cuál es la fuente de su apoyo? ¿Por qué te está diciendo eso? Porque si tú no sabes dar claras evidencias de dónde viene tu verdad, entonces tu verdad es arrastrada. ¿Sí o no? Y estamos en este mundo que es una guerra contra la verdad. Es una mentira establecida contra la verdad que está totalmente establecida. Entonces ahí está nuestra argumento contra argumento. Esa es la lucha del creyente. O son los argumentos del mundo y del diablo y de la carne, o son los argumentos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso se necesitan, ¿qué cosa? Palabra. Y las palabras, ¿qué hacen? Que construyen un lenguaje. Amén. Es un lenguaje que tú usas en tu oración. Es un lenguaje en que tú usas en tu comunicación. Y ese lenguaje te permite establecer verdades. Y las verdades se establecen y crean destino. Amén, hermanos míos. No son palabrerías, no son cosas vanas que uno dice al viento, a ver si por ahí resulta. Tú tienes que tener una palabra en tu boca consistente que guía y determina tu vida y con la cual tú te enfrentas a todas las situaciones en tu vida. De cierto te digo que cualquiera que dijere, igual que Dios lo hizo, que cualquiera que dijere a este monte, vete y échate en el mar, y no duda en su corazón. ¿Por qué no lo duda en su corazón? Porque tiene una palabra consistente. ¿Escuchó eso? Entonces váyase para la casita hoy día a vivir una verdadera vida de triunfo en Cristo. No ahí ande preso de sus propias ideas, de las cobardías que nos envuelven en este mundo. Sea una persona atrevida, que se atreve, no que le anda echando la encachada a todo el mundo, porque ese es otro plano del atrevimiento. Amén. Sea una persona finalmente que tiene palabras en su boca, que tiene el lenguaje del cielo. Usted adora a Dios porque tiene palabras de vida en su boca, ¿sí o no? Usted bendice a sus hijos, ¿por qué? Porque tiene palabras para ellos. Y aunque de repente
las cosas no le resultan como usted espera, usted sabe que las palabras que tú tienes en tu boca son más fuertes. ¿Cuántos saben eso? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué no se pone en pie? Entonces la pregunta ahí, con tus ojos cerrados, para que puedas entrar en reflexión contigo mismo, en virtud de tu propia realidad, lo que estás viviendo hoy, no ayer ni mañana, hoy. ¿Cómo estás tú enfrentando tu vida? ¿Tienes un triunfo en Cristo para mostrarlo, para hacerlo presente? Porque estás bajo su señorío, porque te estás atreviendo, porque conoces sus planes, porque te guías por una palabra de Él. No andas allí a merced de cualquiera. ¿Cómo estás caminando? ¿De a oídas del mundo o de a oídas de Dios? Entonces hoy día tienes que decidir pararte. Simplemente es así, amados míos, en el Señor. Tienes que pararte y establecer quién eres tú en el Señor y decidir decir. Esto es, hermanos míos, decidir decir quién eres tú en este mundo. Puedes decirlo con confianza. Yo soy uno que triunfa en Cristo. Está llamado para ir de triunfo en triunfo. No estoy llamado para que mis fracasos me hundan. Es muy probable, es casi seguro que voy a tener fracasos, que me voy a equivocar. Pero sobre todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, yo me paro hoy delante del Señor y determino en mi vida caminar en triunfo, esforzarme en el triunfo de Cristo y tomarme de su mano. Aleluya. Ahora mismo, no importa cuál sea la necesidad que tú tengas, tómate de la mano de Dios y tira desde su mano, tira hacia tu circunstancia su favor. Tíralo hacia tu circunstancia, sea una enfermedad, sea una situación familiar, sea una imposibilidad de tu suerte o una situación de tu carácter. Tal vez es un defecto que tienes que está acabando contigo y no te das cuenta. Cualquier cosa que sea lo que te está amenazando, hoy tú puedes tomarte de la mano de Dios y todo el tiempo y decir: yo voy a triunfar sobre esto. Me tomo de tu mano y tiro desde tu mano gracia tuya, favor tuyo, para que mis circunstancias comiencen a ser afectadas por lo que yo soy en Cristo, por cómo yo ando en Cristo, por cómo Cristo me sustenta, por cómo Cristo hace su obra en mí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, yo los bendigo. Bendigo tu iglesia. Bendigo tu cuerpo. Bendigo tus hijos. Y declaro que esta palabra, Señor, viene como un resplandor de luz. Una luz abundante que ilumina todos los rincones de su corazón. Señor, para sacar a la luz todo lo oculto, todo sentimiento que esté deformando
Señor, y esté causando malas actitudes y que esté causando, Señor, lugar al diablo. Padre, yo declaro que el conocimiento de tu palabra viene ahora a cada uno e ilumina, Señor, su vida con un resplandor de tu gloria, que dice que tú eres el Señor, que dice que tú eres el que triunfaste. Por lo tanto, nos lleva a nosotros de triunfo en todas las situaciones. En el nombre de Jesús, yo ato el espíritu de cobardía, yo ato el espíritu de ignorancia. En el nombre de Jesús, ato el espíritu de pasividad, Señor, que envuelve a tus hijos, Señor, en falta de iniciativa. Ato eso en el nombre de Jesús y declaro libertad al Espíritu Santo. Declaro libertad al conocimiento de Dios para que inunde cada rincón del alma. Cada necesidad que haya es cubierta por la provisión del Padre. No hay ya hijos necesitados, hay hijos provistos para que vivan en generosidad, para que vivan en atrevimiento. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, tu reino se establece en sus vidas. Más y más, más y más de tu trono, más y más de tu gloria. Aleluya, en el nombre de Jesús. Cantemos al Señor.